pasá esa móvil nomás. Dale esa móvil, no te preocupes. ¿Estamos grabando? Corre. Sí, sonido correcto. Muy buena gente, estamos en otro episodio de Ramas y Raíces. Hoy un poco salimos de nuestro ambiente natural, pero creo que lo ameritaba. Para todo el equipo es un gran placer y honor tener a César Charlone. César, muchas gracias por la presencia. Un gusto. Un poco entrando en su vida, usted nace en el año 50, que es una etapa en Uruguay. Todavía vivíamos la Suiza de América. Que todavía no había ese desencanto propio que va a ser posterior, vivió los años 60, pero usted nace en un contexto donde su padre fue una figura reconocida de teatro, de televisión, su madre es una figura histórica de la izquierda, muy regional, mundial, por todo su servicio que hizo en la ONU, en Chile. Su abuelo fue vicepresidente de la República, es un dato que no se sabe mucho, ministro en diferentes épocas por parte paterna. Y otro dato, por parte materna, su abuelo fue uno de los primeros críticos de cine y arte y en especial muy amigo de toda la familia Figares, pero hizo la biografía de Figares. Derecha, izquierda, ¿cómo fue nacer en ese ambiente? Fue muy particular porque es como tú lo decís, tenía un abuelo intelectual de izquierda y un abuelo no intelectual, pero político de derecha. Entonces vivía esa bipolaridad de dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Que al principio, en la infancia y todo eso no se notaba más, pero cuando empieza a hacerse más evidente la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Los final de los 60 y todo eso, ahí se empieza a radicalizar mucho, ¿no? Entonces era muy curioso porque yo estaba en la casa de un abuelo y estaban hablando de un secuestro de alguien que los tupamaros habían secuestrado y estaban diciendo, bueno, no sé qué, ese tipo tienen que cagarlo a palo, no sé qué. Iba a la casa de otro y decía, ay, pobre, qué mal la estará pasando. Y todo, vivía esas dos realidades, ¿no? Y eso fue mi base, mi formación. Y usted, a medida que va creciendo, ya en los años 60, pues usted pertenece a un mundo, o por lo menos a nivel educativo, tuvo acceso a lugares de mejor educación, digamos. Privilegiado, totalmente Privilegiado. Sí, mi madre tenían esa prejuicio, algo así, de que era fundamental que yo hablara inglés. Entonces me criaron hablando mi inglés antes que español. Yo crecí, mi madre me hablaba en inglés y no me hablaba en español. Entonces, de repente vengo del colegio chiquito, del jardín de infantes, y le digo a mamá, hoy hicimos una rana de run. Sí, claro. Inventé yo la palabra carrera, ¿no? Rana. ¿Por qué? Porque me habían hablado inglés desde chico. Entonces, y bueno, mi sobrenombre era Junior y, en fin, es muy curioso porque mamá hace después una opción muy clara por la izquierda y todo eso, pero antes de eso tenía una cosa muy aristocrática, muy, ¿no? La familia era Herrera, Sanguinetti, García Lagos, ¿no? Y hacían bastante énfasis en eso y sí, había un prejuicio, después mamá se encamina para la izquierda y todo, pero toda mi infancia yo la recuerdo como una persona muy elitista, ¿no? De hecho, cosas horribles como por ejemplo en la mesa, cuando estábamos comiendo en la casa de mi abuelo, de Herrera, de izquierda, aún así en la mesa, cuando venía la empleada a servir, continuaban hablando en inglés para que ella no entendiera.
No, un terror. ¿Y usted cómo hace ese cambio? Porque generalmente las personas necesitamos algún choque o algo para salir de la situación que estamos, para ver, porque usted es profundamente humanista, su arte es profundamente humanista, pero pasó algo, sucedió algo que lo hizo... Sí, pasó. El último año de liceo, mi mamá me mandó en un intercambio a Estados Unidos, al Youth for Understanding, y entonces fui adoptado, por así decir, porque la familia americana te adoptaba. Fui adoptado por una familia obrera. Mi padrastro, mi padre americano, era un vidriero y eran bastante humildes en Estados Unidos, ¿no? Humildes en Estados Unidos, tenían 2 autos, tenían lavarropa, Claro. todo, ¿no? ¿Qué estado, perdón? En Michigan. Michigan. Estuve en Southgate, que es un suburbio de Detroit. Porque estamos en pleno época de los derechos civiles, de Sí, las manifestaciones, todo. Sí. Entonces, bueno, ahí empiezo a conocer otro mundo. Después vuelvo al Uruguay y hago el 4º año de liceo, lo hago por examen, porque había perdido el año lectivo. Entonces doy exámenes y entonces ahí empiezo a relacionarme con ese Uruguay que yo no conocía. Porque yo había sido criado en la burbuja de Carrasco. Mi colegio era en Carrasco y mis compañeros eran todos de Carrasco, hijos de terratenientes y todo. Entonces vivía en ese otro Uruguay que yo digo en broma que Carrasco es el barrio más próximo a Miami, porque Claro. como queda al lado del aeropuerto. Entonces, bueno, ahí entro al IABA. Y ahí cuando entro al IABA... ¿Por qué el IABA? Porque el IABA es un liceo que tiene mucha militancia estudiantil. Sí, pero era la única alternativa, Ah. porque vos tenías, sí, en aquella época vos tenías que hacer preparatorios, para entrar a la facultad tenías que hacer preparatorios. Y yo había elegido, mirá vos, claro, por ese entorno en el que yo vivía, de terratenientes y todo, yo había elegido ser veterinario. Claro. Me gustaban los animalitos. No, y además de las carreras clásicas, abogado, Sí, médico, eso. no salíamos Sí, mucho de eso. agrónomo o veterinario. Claro, La mayoría de mis compañeros eran agrónomo o veterinario. Bueno, entonces para hacer facultad de veterinaria tenías que hacer preparatorios de medicina. Claro. Entonces hice preparatorio de medicina en el IABA y claro, es el año de la muerte del Che Guevara, liberarse, todo eso. Entonces la cabeza... Perdón, no se saltaba también el boleto estudiantil, que fueron marchas muy... Exactamente, todo eso. Entonces eso me fue partiendo la cabeza, ¿no? Me fue mostrando otra cosa y es en ese momento que yo me enamoro de la fotografía y empiezo a sacar fotos que en aquel momento lo consideraba un hobby, ¿no? No pensaba que podía ser una profesión. Y en una de esas paro de estudiar y me voy a hacer un viaje a Brasil. Mi abuelo, ministro de Pacheco, me consigue un pasaje en un avión militar. Entonces voy en un avión militar gratis a Río de Janeiro y me voy a dedito a recorrer el interior de Minas Gerais. Con la cámara. Con la cámara. Y a sacar fotos y claro, lo que me impactaba era la desigualdad, la pobreza. Entonces sacaba fotos de todo eso y entonces el clásico era que yo hacía dedito, llegaba a la ciudad, me iba a la plaza principal y en la plaza principal siempre había algún macoñeiro tocando guitarra, que sé yo, me aproximaba y decía, soy uruguayo, no sé qué, no, y me hospedaban, ¿no? Entonces en una de esas en San Juan del Rey llego y había un grupete ahí en la plaza tocando guitarra, ¿eh? Yo me aproximé y soy uruguayo, no sé qué. Y era una república, ¿sabes lo que es república? República le llaman en Brasil a las casas de estudiantes. Ah, mire. Que sí, que se juntan 6, 7 estudiantes, alquilan una casa y comparten los gastos y viven ahí en esa república, ¿no? Sí. Entonces, en esa república vivía un japonés de San Pablo que estaba estudiando cine y era fotógrafo, que tenía un laboratorio fotográfico que me lo prestó y bueno, yo me hice amigo de él porque la fotografía nos aproximaba y entonces él
me lleva a su facultad, y entonces conozco eso de estudiar cine, que no. Y entonces, bueno, el director de la escuela, un jesuita, ¿Jesuita, mire usted? sí. Le caí bien, simpatizó, no sé qué, y me invitó a hacer un curso de verano de un mes y medio, intenso sobre cine. Entonces me volví a Montevideo, preparé todo y me fui a hacer el curso ese, y fue descubrir el mundo, un curso de cine en esta universidad en Belo Horizonte. Y entonces dije, es esto lo que quiero hacer. Y entonces Rui me dice, sí, César, pero te voy a recomendar una cosa. Esta escuela de Belo Horizonte está buena, pero la de San Pablo es mucho mejor, porque en la de San Pablo los maestros son todos los ex técnicos de la Veracruz, que fue la industria cinematográfica que se hizo en San Pablo, con técnicos de Italia, venía de todos lados, ¿no? Y entonces, de vuelta para Montevideo, haciendo dedito y eso, paso por San Pablo, voy a la universidad, y también jesuitas, el padre López, un español, claro, empatía con uruguayo, hablando en español, el padre López le caí bien también y me dijo, sí, venite, tenés que hacer el vestibular, porque es obligatorio el vestibular. Haces el vestibular es examen para ingresar a la facultad. Para entrar en la facultad, sí. Venís, haces el vestibular y entrás. Y dicho y hecho, volví a Montevideo, hablé con mis padres y les dije, veterinaria, chao. Afuera. Sí. Y me fui a vivir a Brasil. Me fui como 4 meses antes de que las clases empezaban en julio. Tenían un periodo que empezaba en marzo y otro que empezaba en julio. Tenían 2. Entonces mi grupo empezaba en julio. Entonces me fui en mayo y estudié un mes y medio ahí. Hice el vestibular en julio. Pasé por suerte y entré y ahí empecé la... Usted no estuvo en Chile, no vivió en Chile, porque su No, padre fue diplomático en Chile antes del golpe de Pinochet. Sí. No estuvo ahí en ese momento. No, justamente cuando mis padres se van para Chile, yo en ese momento opto por irme a vivir a Brasil. Porque además eso de ser hijo diplomático, como estaba en ese momento cuestionando un montón de cosas sociales, me incomodaba un poco eso. Entonces, el ir a vivir a Brasil me venía bien en ese sentido, de que evitaba eso de vivir de hijo diplomático. ¿Y usted sentía, César, por ejemplo, porque recién me comenta que se estaba cuestionando muchas cosas por su pasado, su origen familiar en esos momentos, y usted sentía, por ejemplo, prejuicios de otra parte cuando lo miraban a usted, digo, por su origen o algo? Era una época muy fermental, la música que veníamos de afuera, Bob Dylan y los Beatles y los Rolling Stones y Citarrosa y Biglietti, era un movimiento. Entonces sentías un montón de cosas y sí, estabas enfrentado constantemente y cuestionado y sí, fue una época muy rica, ¿no? Estabas todo el día enroscado pensando y cuestionándote, y entonces sí, había prejuicios, había malentendidos, había distanciamientos. Sí. Y su acercamiento al cine, digamos, ya no como estudiante, en la época posterior, porque usted trabajó mucho tiempo en la publicidad también en Brasil. Sí. ¿Cómo se fue eso? Sí, trabajé mucho en la publicidad por necesidad, porque yo salgo de la escuela de cine y, claro, el cine en aquella época, no como ahora, que ahora es fácil, en aquella época era complicado. Tenías que tener una cámara que no te bajaba de 15 a 20 mil dólares una cámara de cine, ¿no? Hoy tenés una cámara que registra por 500, 600 dólares, compras una cámara decente. En aquella época, no. Aparte de que con la cámara no hacías nada porque tenías que tener la película, que te costaba cada rollito 100 dólares o algo así, y después revelarla y después editarla. Era caro hacer cine. Entonces era caro también estar en una escuela de cine. Entonces
en la escuela de cine hicimos una película entre todos, que fue lo que lo que la escuela nos dio. Y entonces me pasa una cosa muy, muy divertida, que es, yo quería filmar, de todas maneras. Entonces tengo una compañera de clase que su padre trabaja en el Jockey Club de San Pablo, y en el Jockey Club él era encargado de la parte cinematográfica, porque las carreras en aquel momento, para sacarse la duda de quién había ganado, no había... El bar antiguo. Exactamente. La filmaban con cámaras 16 milímetros. Ah. Entonces ponían en la llegada 2 cámaras 16 milímetros, y si había alguna duda iban rápido, revelaban y proyectaban y decían, bueno, fulano ganó. Entonces, claro, lo divertido era que esta chica Bel me dice, no, papá trabaja ahí, pero las cámaras las usan solo sábado y domingo cuando hay carreras. De lunes a viernes están libres. Y papá me las presta. Y aparte, ellos ponen, porque es obligatorio poner un rollo entero, pero entonces filman un poquito y cortan. Entonces tiene cajas y cajas de puntas, de sobras. Entonces, ¡ah! Paraíso. Paraíso. Sí. Entonces, eso me permitió empezar a hacer mis primeras experiencias en filmar. Y bueno, claro, como salido de un colegio católico aquí en Uruguay, yo llego a Brasil, gracias, yo llego a Brasil y encuentro esa diversidad religiosa, ¿no? Que aquí en Uruguay no existía, ahora existe, ¿no? La Umbanda, el Candomblé, la Macumba, todo eso. Pero en aquella época no, era la religión católica y nada más. Y llego a Brasil con esa riqueza que tiene de todo eso, y bueno, me encanta. Entonces la escuela era en San Pablo, que queda en la altura. San Pablo tiene 800 metros de altura, y Santos, el puerto, queda abajo. Entonces hacían la fiesta de Manjá en Santos. Entonces fuimos a Santos a filmar esa fiesta de Manjá, que para mí fue, ¿no? Era descubrir el mundo. Hay una tradición de las culturas afro en Brasil mucho más grande, ¿no? Que creo que en Sudamérica debe ser de las más grandes. Sí. No hay que olvidar que además Brasil tiene, siempre digo, ¿no? Son como varios países en uno. Total. Eso es muy importante que lo diga y que la gente lo entienda, porque el uruguayo o el hispanoamericano piensa que Brasil no, Brasil es eso, es una diversidad, porque Pernambuco lo colonizaron los holandeses. El Río Grande del Sur lo colonizaron españoles y portugueses. Entonces tenés una variedad. Bahía tiene una influencia afro mucho más. No, cada estado es... Creo que hay más diferencia, yo digo a veces, creo que hay más diferencia entre un gaúcho y un baiano que entre un uruguayo y un venezolano. Los hispanoamericanos somos más uniformes que los brasileros. Pero creo que en Brasil pasa algo también, como en todo país y Uruguay, que por ejemplo Brasil está muy centralizado en los medios de comunicación, entonces se vende mucho también una cultura que es más la paulista, la carioca, la mineira que la otra, Total. que se ve a veces en la novela, pero como algo... Y musicalmente la baiana, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué escuchaba usted en esa época? ¿Qué escuchaba ahí? Eso fue otra cosa que me ayudó a ir a Brasil. Mi padre era fanático de música brasilera. Entonces yo crecí escuchando Dorival Caymmi. Mire usted. Papá los sábados se tomaba un whiskycito, una cerveza, porque era sábado, qué sé yo, ponía Dorival Caymmi, mi madre estaba poniendo la mesa y la agarraba y la sacaba a bailar a la vieja y bailaban. Claro, sí. Y eso me ayudó mucho también, porque los brasileños, cuando yo llegué, ¡ay, qué bien hablas el portugués! Y claro, porque yo crecí escuchándolo. Claro, usted no tuvo problema en el idioma. Claro. Sí, una época, ahora recordaba Maris, ¿no? La bossa nova, pero también tiene más para arriba Gilberto Gil, que fue, pero Alceu Valença, que para mí es de lo más, que no se conoce mucho por estos lados, es un músico impresionante, que estuvo en Francia, creo, por esa época también. Sí. Usted en ese momento, César, ¿volvía al Uruguay? Porque el Uruguay estaba en plena dictadura, tenía oportunidad de volver. Casi no venía. Primero porque no tenía familia aquí. Mis padres se habían ido. Tenía a mi abuela, que yo la quería mucho, entonces venía a visitarla a mi abuela, mi abuela materna, perdón. Venía a visitar a mi abuela. Venía
veía amigos que habían quedado de mi infancia, algunos, pero iba más para Chile. Más para Chile. Sí, sí. ¿Y cómo vivía ese momento en Chile? Ya la dictadura de Pinochet, Sí, su sí. madre haciendo un trabajo humanitario increíble. Sí. Porque usted además era hijo diplomático, Sí. tenía, imagino, un poco más de facilidad de moverse o no. Eh, Si es que lo decía, capaz que ni... sí, no, no, lo que pasó fue que yo fui a Chile cuando mis padres estaban juntos, porque mis padres se separan poco después del golpe, Ah, en 73. Entonces yo, el 70, 71, 72, y comienzo el 73, yo los visitaba, mi padre me pagaba el pasaje, yo iba a visitarlos, pasar las fiestas con ellos, lo que fuera. Pero a partir del golpe la cosa se complicó un poquito y ya fui menos. Y bueno, y mis padres se separaron y mi madre hizo esa opción personal por la militancia y eso. Entonces ya no tenía un padre diplomático que me pagara el pasaje, entonces ya me costaba más ir. claro. Y bueno, entonces te contaba que yo cuando termina la escuela de cine tenía muy poca práctica. Entonces tenía un profesor de fotografía que era un ingeniero químico que dirigía un laboratorio de revelación en Brasil, líder cinematográfica, el doctor Benedito, y que yo le había caído muy bien a él y tenía una relación muy próxima. Entonces terminé la escuela y le digo, Benedito, estoy recibido de cineasta, pero ¿cómo hago para trabajar? Y entonces no tengo práctica, aprendí la teoría, todo, pero no he filmado. Entonces me dice, mira, te voy a decir una cosa, pero tenés que sacarte el prejuicio de arriba. Hay un lugar aquí en San Pablo, que yo atiendo en el laboratorio, que tiene cámaras, revelación y finalización. O sea, hacen todo película, porque hacen telejornal para el cine. Había una ley en Brasil que toda película extranjera tenía que ser precedida de un cortometraje brasilero. Entonces, esta gente se aprovechó y era una chantada, porque hacían un noticiero que eran todas cosas pagas. Claro. Iban a la inauguración de no sé qué, de tal cosa, recibían la plata de esa inauguración y aparte recibían un porcentaje de las entradas porque le daban ese cortometraje. Bueno, este chanta se llamaba Primo Carbonari y tenía entonces esta empresa de noticiero que, claro, cuando Benedito me dice Primo Carbonari, yo hago así porque era un prejuicio, porque era para nosotros cineastas, progresistas y todo, un tipo de eso, era un chanta. Claro. Pero me dice, pero César, si vos te eliminás de ese prejuicio y vas a poder filmar, vas a poder revelar, vas a poder montar todo ahí porque es autosuficiente. Bueno, acepté. Y entonces fui a ese lugar. Éramos dos compañeros. Yo que había encaminado por la fotografía y Marcos Curi que le había encaminado por la edición. Y entonces fuimos los dos a trabajar ahí a Primo Carbonari y claro, hacíamos las materias que había que hacer, salía a filmar, estaba bárbaro, me daban una cámara y yo salía y filmaba y después volvía y revelaba. Y le propuse a Primo Carbonari, en aquel momento estaba el canal 100 que proyectaba también noticiero, hacía fútbol filmado. Y tenían un hábito que lo filmaban un poquito en cámara lenta. Entonces vos veías en la pantalla grande una jugada de fútbol medio de cámara lenta, era genial. Sí, sí. Entonces yo le digo Primo Carbonari, tendríamos que hacer como Canal 100, filmar cine. Y me dice, ¿vos te animás? Sí. Entonces me consiguió y entonces empecé a filmar cine, empecé a filmar fútbol para el noticiero. Y era bárbaro, filmaba, revelaba, ahí ya era mejor que los Claro. noticieros, ¿no? Bueno, entonces estoy ahí trabajando, ganaba salario mínimo, pagaban una miseria, pero era lo que había. Entonces estamos ahí trabajando y
de repente llega un joven de nuestra edad, que era un dueño de una productora de comerciales en Río de Janeiro, que había abierto esta productora de comerciales, pero que precisaba un lente cinemascope que tenía Primo Carbonari. Entonces él vino ahí y le llamó la atención, este tipo que era un tipo más culto de cine, ver estos dos jóvenes y se aproximó de nosotros. Y me dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Y bueno, estamos aquí, pero no, mire que yo tengo una productora en Río de Janeiro, y en aquel momento yo tenía dos ídolos de fotografía, que uno era Dimi Lutz, que era el camarógrafo de Glauber Rocha, y Mario Carneiro, que era un gran fotógrafo, más como iluminador que como cámara. Entonces con eso yo, la cámara y la iluminación, tenía dos mestres. Y resulta que Joan Daniel nos cuenta que ellos hacían comerciales en su productora. Para mí era un sueño. Entonces Joan Daniel nos invitó a que fuéramos a Río de Janeiro, y dicho y hecho, yo viviendo en San Pablo, pero me iba en ómnibus a Río de Janeiro a trabajar en la productora de él, y ahí fue que entonces fue ahí que descubrí el comercial. Salí del noticiero y empecé a hacer comerciales, pero comerciales con estos capos. Le hacía asistencia de cámara en un comercial a Dimi Lutz, le hacía asistencia de cámara a Mario Carneiro. Entonces, bueno, ahí me aproximé del comercial y era una forma de decir, bueno, ojalá que esto termine dando en cine. Pero no aparecía el cine. Y bueno, entonces aprendí a hacer comerciales y con eso pagaba. ¿Y cómo apareció el cine? Y bueno, y ahí entonces me cansé y tenía esa carencia que yo sentía, que era cineasta pero no estaba haciendo cine. Entonces, claro, como era joven, me falta estudio. Entonces voy a hacer un posgrado. Entonces me voy a Europa, con la plata que había hecho haciendo comerciales me permitía irme a Europa. Me voy a Europa y voy a ir a Polonia, donde está la escuela de Łódź, que es lo mejor que hay, de donde salió Polanski, ¿no? Bueno, ahí entonces voy a hacer un curso. Y entonces me voy a Europa y hago deditos, llego a España y haciendo deditos, conociendo un poco Europa. Y mi madre me había pasado un montón de contactos de gente, porque ella ya conocía, ¿no?, por la militancia y todo eso. Y entonces en uno de esos contactos que mi madre me dio, uno de ellos era en Roma, era Danilo Trelles, uruguayo, que fue productor de cine brasilero, de Cinema Novo. Y bueno, estaba instalado en Roma y estaba próximo a Cinecittà y todo eso. Entonces le caigo a Danilo Trelles, me hospedo en la casa de Danilo Trelles y me pregunta qué estás haciendo, no sé qué. Y le digo, no, quiero ir a Łódź, a la escuela de cine. Pero vos ya estudiaste 4 años cine, ¿qué vas a seguir estudiando? Vos tenés que trabajar en cine. Bueno, pero no consigo trabajar, ¿cómo hago para trabajar? Y bueno, tenés que ver mucho cine y estar ahí. Y entonces me consiguió una credencial para ir al Festival de Cannes como periodista. Entonces me fui al Festival de Cannes. ¿Periodista sacando fotos o periodista en general, digamos? Una chantada, ver películas. Y me veía 9 películas por día, me despertaba, iba al festival, pedía las entradas y me veía, bueno, lo que daban, estaba fascinado. Y bueno, y ahí, estando ahí, se me va acabando la plata. Entonces me entero que Suecia daba un permiso para que estudiantes de cualquier lugar fueran a Suecia a trabajar legalmente, no en negro, en verano, porque en verano los suecos emigran a tomar sol, a pasear, y entonces quedan sin mano de obra.
Entonces precisan mozos para los bares, camareros para los hoteles. Entonces, vamos arriba. Entonces me voy a Suecia a dedito y llego a Suecia y empiezo a recorrer los restaurantes. Pero claro, como había estado en el Festival de Cannes, había llegado un poco tarde, entonces ya estaban casi todos los puestos de trabajo colmados por estudiantes de Portugal, de todos lados que venían, de Polonia, de todos lados que iban ahí, porque además ganabas en moneda sueca, que era valorizada y todo, entonces te ibas con guita de ahí. Y entonces, pero no estaba consiguiendo, entonces un día voy a una islita que hay en el centro de Estocolmo, que se llama Gamla Stan, que sería como una especie de parque rodó, que tenía atracciones, muchos restaurantes, muchos boliches, y entonces me voy ahí a recorrer restaurante por restaurante de esa isla, y resulta que hay un equipo de filmación filmando. Y yo, claro, salí de la escuela de cine, hay una cámara, entonces me aproximo y le empiezo a preguntar al camarógrafo, y el camarógrafo, muy macanudo, se hace amigo y me dice, y entonces le conté y me dice, pero no seas boludo. Así como se van los camareros y las limpiadoras, se van los fotógrafos también. Busca empleo en una cosa que vas a conseguir. ¿En serio? Sí, me dio una dirección, fui a una productora y dicho y hecho. A los 3 días estaba trabajando asistente de cámara en un cortometraje, ganando guita, sueño para mí. Y fui asistente de cámara del asistente de Bergman. Que había hecho asistente de cámara bueno, me olvidé el nombre, el fotógrafo de Bergman. Y bueno, entonces estoy ahí filmando con los cuentos de las filmaciones, todo eso. Entonces me contratan y hago documentales con ellos. Ellos hacían documentales tipo institucionales. Entonces me toca hacer un documental como fotógrafo del lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en el norte y me toca filmarlo en otoño. Y creo que es de las mejores fotografías que he hecho en mi vida porque era un paraíso de colores rojos y amarillos y todo, ¿no? Y me pasó cosas divinas como... No, y la luz que debería haber en ese momento, ahí en esa zona. Por eso. El nivel del paisaje... No, y de repente estoy filmando, estoy haciendo una toma así, y estoy en una callecita de tierra, haciendo una toma así, y hago así, y de repente hay un alce, un divino alce parado, mirá, como que yo lo hubiera puesto ahí, ¿no? Claro. Un culo. Sí. Bueno, quedó divino, y con ellos mismos después me llevaron a filmar el trabajo de una empresa de exportación que fuimos en un barco a Malasia, Tailandia, Singapur, Hong Kong, yo filmando el cargar y descargar de los containers y todo eso. Y la experiencia para usted humana, ¿no? Que usted siempre se preocupó mucho Sí, por ver sí. los contrastes sociales y humanos que habían en esa zona, además, América, Europa y Asia. Uh-huh. ¿Y cómo llega después, por ejemplo, en Brasil ya? Porque pasó también por Cuba, donde fue profesor de cine, vuelve a Brasil, ¿y cómo llega a Ciudad de Dios? Primero, ¿cómo llega Fernando Meireles y Ciudad de Dios? En Brasil pasa una cosa muy curiosa que me marcó mucho, que es el gobierno Collor, Fernando Collor de Mello, que es el primer... Inicio de 90 estamos hablando. Sí. El primer presidente de derecha que hace el disparate que hizo Milei ahora y todo eso, que es cortar totalmente el subsidio a los apoyos culturales. Entonces el cine brasilero se va a la mierda. Y esa fue una de las razones inclusive que me llevó a quedarme más tiempo en Cuba porque no estaba pasando nada en cine en Brasil. Collor lo aniquiló. Recordar que Collor de Mello fue impeachment después. El famoso impeachment, ¿no? Sí. Merecidísimo. Un chanto. Entonces en Brasil no había... Claro, entonces después viene la famosa Carlota Joaquina, que nos salvó, que fue el primer
largometraje hecho saliendo de ahí, y ahí el cine brasileño retoma. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Coincide eso con ese desmembramiento de las productoras y todo, mismo las productoras de comerciales, coincide con el surgimiento del video. Entonces, hay un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura que se fascinan con esto del video y consiguen juntarse entre todos y comprarse una camarita, le importan de Japón una camarita Umatic, y empiezan a hacer videos. Y descubren ellos como estudiantes de arquitectura que es fácil filmar, y empiezan a filmar, y entonces resulta que estos jóvenes estudiantes de arquitectura empiezan a llamar la atención por la calidad, porque son irreverentes, porque claro, el cine era muy formal, entonces como el video podían hacer cualquier cosa, y entonces empiezan a hacer cosas en la Globo los llama, y inventan un personaje que es un periodista irreverente que hace, Marcelo Taz, que hace entrevistas irreverentes, y los tipos se destacan al punto de que los empiezan a llamar a hacer comerciales. Pero las empresas de comerciales les exigen que el comercial sea hecho en película. Entonces uno de estos jóvenes arquitectos empieza a hacer comerciales, pero precisa de director de fotografía que trabaje con película. Uno de estos directores es Fernando Meireles, que es arquitecto, y entonces Fernando Meireles me llama para hacer un comercial, y yo hice el comercial con él, porque claro, él busca fotógrafos que se supieran trabajar con película. Entonces yo hice ese comercial con él y nos llevamos bárbaro, me encantó él, porque más por el ser arquitecto, la relación con mi abuelo, arquitectura, a mí siempre la arquitectura me llamó la atención, todo eso, nos llevamos muy bien, y entonces yo me voy a Cuba, estaba en Cuba, él me llama en un intervalo de vacaciones en Cuba. Yo me vuelvo a Cuba, y cuando termino Cuba, como el cine estaba devastado en Brasil, me vengo a vivir a Uruguay. Me instalo en Uruguay. Y empiezo a trabajar aquí en Uruguay. Me toca hacer un comercial aquí del lanzamiento de la estación de ANCAP que queda ahí en la playa Ramírez. Sí, un gran comercial ahí, que lo dirige un uruguayo que hacía comerciales en España, y yo hago la fotografía. Y estoy trabajando en esa estación de servicio cuando viene alguien de la estación de servicio y me dice, ¿usted es Charlone? Y yo, sí, hay una llamada de Brasil para usted ahí en la... ¿Cómo? Bueno. Los viejos teléfonos, ¿no? Sí. Nada de celular, nada. Bueno, la productora de Fernando había conseguido el teléfono donde yo estaba y me estaba llamando y me dice, Fernando te quiere llamar para que vengas a hacer algunos comerciales aquí porque tiene una campaña grande. Y dicho y hecho, me llamó para hacer una campaña que tenía de unos electrodomésticos y otras cosas, y tuve de corrido como 2 meses aquí allá en San Pablo con él. Bárbaro. Y bueno, volví a Uruguay. Perdón, pero no puedo dejar de ver qué aprecio que le tenía, porque me estoy pensando en esa época. Para ubicar a una persona era llamar a un local físico y que ubicara a alguien. Sí. O sea, no es como ahora que sabés que... No, nos habíamos dado muy bien, Sí. y había quedado bien el comercial y qué sé yo, y a él le gustaba. Entonces está. Claro. Entonces, bueno, me ubicó en la estación de servicio y me llevó, y ahí empecé una rutina de ir mucho a Brasil. A punto de que al final del año estaba más en Brasil que... Y ahí pasó otra cosa, que fue que mi exmujer, yo me había separado en Cuba y mi exmujer se había ido a vivir a Porto Alegre porque ella era gaúcha, con mis hijos. Entonces yo viviendo en Montevideo me quedaba más cerca irlos a ver a Porto Alegre y traérmelos y todo. Pero mi exmujer consigue trabajo en San Pablo y se muda para San Pablo. Entonces yo cuando iba a San Pablo a hacer los comerciales, estaba con mis hijos ahí. Entonces
se empieza a hacer medio evidente de que ya no tiene mucho sentido quedarme en Montevideo cuando estoy trabajando más en San Pablo, están mis hijos en San Pablo, está todo. Entonces, ¡pum!, me mudé para San Pablo. Y ahí, Fernando Meireles me invita a ir a San Pablo a hacer fotografía para él, pero yo dirigir también comerciales. Entonces ahí, bueno, me mudo para San Pablo. Me mudé para San Pablo, le compré una casa a Fernando Meireles, justamente una casa que él se estaba mudando, me la dejó, y empiezo a trabajar con él en comerciales, y siempre estaba de que un día hacemos cine, ¿no? Entonces, Fernando hace su primer película, que la hace en codirección con otro de los directores de la productora O2 Films, que era la adaptación de una obra de teatro que se llamaba Domésticas, que vos sabés que el brasilero tiene un humor muy, muy particular, que algunas cosas nosotros no entendemos. Me había pasado, por ejemplo, cuando se cayó el avión en los Andes, Sí. el diario El Pasquín, que era un diario totalmente en joda, sacó un montón de materia sobre eso, tomando el pelo, y no, que el brasileño tiene esa cosa muy irrespetuosa, jodona. Digo, me acuerdo hasta hoy que cuando yo estaba haciendo un comercial en Portugal y llego de viaje de Portugal y me entero de la muerte de Ayrton Senna, que era el ídolo brasileño. 94. Eso, me entero de la muerte de Ayrton Senna en el aeropuerto por un chiste que me hace un tipo, me dice, ¿traes la carne de Ayrton Senna ahí o algo, no sé qué? El humor brasilero. Bueno, el humor brasilero, entonces, Fernando Meireles va a hacer una pieza sobre empleadas domésticas. Que yo vi la pieza y me pareció medio desrespetuosa. Y dije, no, Fernando, perdóname, pero no te ayudo. Tiene algo, perdón, no sé, también, lo digo porque me crié en frontera y consumía mucho el mercado brasileño, todo lo que es audiovisual. Tiene mucho de roles fijos. El blanco tiene como esa escala social, los afros o son empleados, o es el típico personaje de humor, de bajos recursos, digamos, como que uno no ve tampoco en las representaciones esa movilidad social. Totalmente. Qué bueno que lo trajiste. Entonces, le digo, no, Fernando, perdona, no me adapto a esa obra, lo siento mucho, no. Aparte cinematográficamente no tiene mucho desafío. Entonces me dice, sí, pero la próxima me vas a ayudar. ¿Qué? Porque te va a gustar además, porque es sobre el libro de Paulo Lins, Ciudad de Dios. Yo lo conozco, no lo había leído el libro. No lo había leído. No lo había leído todavía. Entonces me compré el libro y le dije, Fernando, tona esa, conta conmigo. Y bueno, dicho y hecho. Y entonces, pero bueno, eso, alterné siempre, ya había hecho algunas cosas de largometraje. Sí. Mi primer largometraje, estaba trabajando en propaganda y vienen unos chicos gaullos que estaban haciendo una campaña de largometrajes con cineastas gaullos, y entonces querían que yo los ayudara. Entonces, un libro de un escritor gaullo, no me acuerdo el nombre, pero era Aqueles Dois, que es una historia de amor de una pareja gay muy linda, que bueno, que rompía con todos los prejuicios en aquel momento y todo. Y bueno, ese fue mi primer largometraje. Después de eso hice El hombre de la capa negra. En fin, había hecho varias películas. Entonces, bueno, cuando surgió Ciudad de Dios, ya... Y surge Ciudad de Dios, y en esa cosa híbrida de la publicidad, el cine, Meireles de la arquitectura, me llama mucho la atención, ¿no? Sí. Después le voy a preguntar un poco de la dirección. Llega Ciudad de Dios, ¿cómo fue la preparación para la película? Porque, no sé, personalmente viendo la película, hay tres partes muy diferenciadas.
hay una armonía tanto en el montaje, que tengo entendido que fue la primera película que hizo el montajista, el color, la primera parte uno recrea eso porque la favela viene mucho de la influencia del nordeste, de la gente que migraba a Río, tiene ese color terroso, cálido, planos generales. Segunda parte que hay un plano que cambia el color, más saturado, la iluminación, contraste. Algo que me fascina a usted, César, ya hablando un poco de técnica, ¿no? Es cómo usted mueve la cámara, que me hace acordar de ese cine observacional de los años 60, o cine de guerrilla, como se decía, que la cámara movimiento brusco, con los encuadres. Y una tercera parte, paleta más fría, digamos, y otro tipo de planos. ¿Cómo fue preparar la película? Toda la parte visual, ¿cuánto lleva? Bueno, te explico. En el trabajo del cine hay una especie de rutina que es, la primera cosa es cuando viene el director y te ofrece la película, vos lees el guión y entonces te sentás a trabajar con él a ver cómo la van a hacer. Entonces, bueno, yo leí el guión, me gustó mucho, entonces me reúno con Fernando y Fernando me dice, César, te quiero pedir una cosa. Nosotros estamos con un guión muy jugado porque va para adelante y para atrás en el tiempo. Y entonces tenemos que orientar al espectador a cuál es el tiempo. Y entonces vas a tener que hacer 3 estilos fotográficos diferentes que sean bien diferenciados para que el espectador se dé cuenta en qué momento estamos. Está dicho y hecho. Entonces, medio que salía naturalmente. Los años 60, que son la fundación de la Ciudad de Dios, justo la favela la están construyendo en un espacio terroso, de una tierra muy rojiza. Entonces yo digo, es la parte uterina, ¿no? Rojizo, el nacimiento de Ciudad de Dios. Después, cuando empieza la cosa de la droga, ya más las bandas, es en los años 70, que son los años hippies, psicodélicos, donde el color es eso. Y después vienen los años 80, que es la barra pesada, que es cuando todo se va, ¿no? Que ahí entonces la desaturación, los colores fríos y todo eso. Entonces, bueno, con esos 3 formatos yo le hice pruebas, le mostré a Fernando, le gustó y fuimos con eso, ¿no? Y los movimientos de cámaras, eso... Bueno, eso surge de esta experiencia que yo te conté, que tuvimos mucha suerte, que fue ese cortometraje que hicimos antes, trabajando con estos no actores que Fernando estaba preparando para ser actores. Al hacer ese corto, yo alternaba mucho el hacer comerciales, películas y documentales. Y me gustaban mucho los documentarios, ¿no? De hecho, fueron los documentarios los que me hicieron ir a estudiar cine. Cuando yo vi aquí en la Cinemateca del Tercer Mundo La Hora de los Hornos de Solanas, dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces el documental siempre ahora estoy haciendo bastantes documentales, eso, ¿no? Entonces hay uno que está pasando, creo, que se llama El niño que sueña, que sí, si lo pueden ver está bueno. Bueno, en fin, siempre me gustó mucho el documental y entonces hacía documentales mientras estaba filmando comerciales y todo eso. Entonces, voy a Río de Janeiro a hacer este corto para la Globo y veo que esos gurises tienen la preparación de elenco que tienen, pero tienen una espontaneidad, una cosa así que yo no me atrevía a llevarlos al cine tradicional y decirle, mira, nene, te sentás aquí, le pongo la marca en el piso y caminas hasta acá. Porque claro, ellos habían trabajado con ese guión meses de una realidad que les era propia. Entonces no quería forzarlos, no, el mejor contraluz es aquí. Hagan, ¿no? Entonces le dije a Fernando, perdóname, pero no vamos a poder trabajar como cine. Vamos a tener que trabajar estos gurises como documental. Que ellos hagan lo que les parezca, yo lo documento. La cámara lo sigue, digamos. La cámara lo sigue
y les damos la libertad de que hagan lo que les parezca. Y bueno, y fuimos probando y fue saliendo bien. Fernando contrata un editor que empieza a editar y Fernando no le gustó. Y entonces había un gurí en la productora que era un videoclipero, que editaba videoclip, muy copado, nunca había editado nada en su vida, pero era muy del videoclip. Y Fernando le dice, ¿te animás a montar una secuencia? Y la montó y Fernando quedó fascinado. ¿Cuál secuencia fue? Daniel Resende, el editor. Sí. Una secuencia del principio de la película, cualquiera, pero el tipo lo hizo tan... No, es que la primera parte de la película, cuando La sigue la gallina. gallina, el montaje que hay vertiginoso, Sí. movimiento de cámara que le digo que a mí me fascina como los planos holandeses que hace usted, me fascina, y con el enfoque en desenfoque que va marcando también la ruptura de ese mundo y el espectador siente como el caos también, pero la Sí. primera parte es maravillosa el montaje, por eso le preguntaba cuál Sí, fue la sí. parte. Sí, quien sabe hasta fue esa, porque porque Daniel Resende le aportó todo un mundo, porque el videoclip estaba influenciando la forma de filmar, la forma de editar todo, ¿no? Estaba cambiando los formatos. Entonces fue una decisión muy valiente de Fernando probar con este gurí que nunca había editado nada y que nominaba al Oscar. Claro, por eso en la primera. Sí. Y pues, le preguntaba los movimientos de cámara en Ciudad de Dios, me encanta mucho cómo usted, que hay en determinado momento de la película los planos se hacen más cortos y usted hace mucho plan de detalle, pero también mucho primer plano a los personajes y siempre los utiliza. Me encanta, por ejemplo, C. Pequeno, que es digamos, el villano en la Sí. obra, que usted por momentos le hace un picado, por momentos un contrapicado y se muestra la sensación de poder con esos movimientos de ángulo. Porque hay una escena que C. Pequeno, que es el protagonista, se siente desvalorizado por la muchacha que sigue y la cámara lo muestra desde arriba y se ve la mirada y cuando es niño la cámara lo muestra de arriba cuando le pegan un cachetazo y uno siente esa mirada arriba y cuando él ya es poderoso y cómo mata la cámara bien de abajo. Eso fue, ¿cómo es esa? Y eso es intuitivo. Intuitivo, todo usted lo hace. Sí, y es ir probando y viendo, porque yo soy un convencido de que en el set vos estás muy influenciado por muchas emociones, entonces es difícil tener la verdad exacta. Entonces yo digo en broma, cuando doy charlas y eso, digo que lo mío en el set no es la calidad, sino la cantidad. Porque de la cantidad va a surgir la calidad. O sea que trata muchas cámaras. Exactamente. No descarto nada. De repente te hago un plano aquí que te parece una chotera, pero después en el montaje decís, ay, este silencio corto para esto. Porque es muy mágico el momento de la edición. Porque vos estás distante totalmente de la filmación, todo, y está ahí. Entonces, yo eso lo aprendí haciendo un comercial. Era la época que se revelaban los comerciales, ¿no? Sí. Y no lo veías en el momento, ¿no? Hicimos un comercial de toallas que era una chica, una modelo, que agujereaba una lámina de agua. Entonces era un tanque de 600 litros que lo daban vuelta y caía así, entonces formaba una lámina de agua y sobre esa lámina yo reflejaba unos neones, entonces era una cosa muy linda, los neones reflejados, y de repente esta tipa que agujereaba así y venía enrollada en una toalla, en fin. Entonces era complicada cada toma, había que llenar el tanque. La primera toma no salió bien, se le vino el pelo en la cara, la segunda toma, no sé, bueno. A la cuarta toma, como estábamos de lejos, con la cámara así, ella demoró en salir y yo creo que bajé un poquito, estaba con un teleobjetivo, bajé un poquito de la cámara y de repente ella sale cortada aquí. ¡Tum! Puta madre, perdón, tenemos que hacerla de nuevo, llenen el tanque de nuevo, llenaron el tanque, hicimos la quinta toma, perfecta,
Bien, terminamos. 5 de la mañana va todo el mundo a dormir. Entonces nos juntamos el equipo para ver la proyección de los rollos, como se dice, el material filmado. Y cuando surge la toma 4, todo el mundo dice, Y usted se tapaba la cara ahí. no, me llamó o sea, ese era el mejor. Entonces es eso, porque tenía un encuadre raro, llamaba la atención. Entonces ahí aprendí de que, ¿ves? Lo que en aquel momento en el set nos pareció un horror, cuando lo vimos en la pantalla comparado con nosotros, y el comercial salió al aire así, con la actriz saliendo cortada así. Entonces es eso, nunca, en el set nunca tenés la verdad. Entonces por eso es que cuanto más recursos les des al editor, mejor, porque ahí sí él va a poder, ¿no?, elegir el mejor plano, lo que le sirva mejor, porque ahí le está jugando con el ritmo, con la música, con un montón de cosas. Entonces, ¿Y hay posibilidad de creativo como director de fotografía? Porque usted en Ciudad de Dios está la famosa anécdota de la silla de ruedas, de cómo filma, que le voy a preguntar, pero intuyo que salió de usted. ¿Hay esa posibilidad creativa como director de fotografía? Sí, había que filmar la gallina corriendo, ¿no? Entonces yo la filmo a la gallina corriendo, pero queríamos un plano más próximo a la gallina. Entonces la forma más próxima a la gallina era amarrar la gallina y poner una cámara atrás de ella, sí. Y la forma de hacerlo era en una silla de ruedas, con un palo así, la gallina amarrada ahí y con la cámara atrás. Entonces teníamos la cabecita de la gallina, y hoy lo harías con inteligencia artificial. Claro, sí. Le metés lo que quieras, pero en aquella época no había. Entonces la gallina sí. Y entonces eso, lo estamos viendo y nos parecía falso, porque la gallina, en vez de correr, parecía que estaba volando. Entonces, sí, porque le falta el movimiento que hace el pájaro así. Claro. Entonces le amarré un piolincito y hacía así con el piolincito y con la otra. Pero bueno, son esos recursos que vos hacés para conseguir la toma, ¿no? Y Ciudad de Dios, bueno, más allá lo fascinante tiene que la inmensa mayoría son actores nativos, oriundos de ahí, Sí. Cría, como le dicen en Brasil, Sí. no cría de tal lugar. Sí. Para usted, ¿qué representó tener contacto con todo ese grupo de gente, estar en el día a día? Me dijo antes un poco de arrancar que filmaron poco en Ciudad de Dios, filmaron en una favela similar. ¿Qué Sí. significó para usted en lo personal? Te voy a contestar esa pregunta con una anécdota. Yo siempre me jacté de mantener a mi familia lejos de mi trabajo. Al contrario de otros colegas que llevaban a sus hijos a verlos trabajar, mi familia nunca me acompañó. Pero en Ciudad de Dios, yo, usando la expresión portuguesa, fiz questão, hice cuestión de que vinieran. Porque habían sido educados en un colegio clase media de San Pablo y no conocían esa realidad. Y para mí era fundamental que la conocieran. Y como justo fue en julio, que estaba con vacaciones de julio, me los llevé a los 3 mayores, que tenían 11, 13 y 15 años, ¿no? Y los puse a trabajar entonces uno fue del departamento de luces, asistente, ¿no? El otro fue del departamento de cámara, y la mayor, que tiene una beta artística, en el departamento de arte. Y bueno, para ellos fue conocer ese otro Brasil que está atrás de los muros que esconden a la favela. ¿Y usted se quedaba a hablar, por ejemplo, con los protagonistas de la vida como era, pues más allá en ese tiempo? Sí, estás todo el tiempo conviviendo con ellos, con la realidad. Digo, aparte, tuvimos mucha gente trabajando con nosotros, porque los asistentes, los colaboradores, eran todos de ahí.
Entonces yo tenía un par de asistentes de ahí de Ciudad de Dios que no sabían de cine, pero eran asistentes de alcanzame esa maderita, alcanzame ese trípode, ¿no? Y se ganaban unos pesitos con eso. Y bueno, entonces tuve esa convivencia con ellos, a punto de que, por ejemplo, uno me dice, César, llegaron unas armas nuevas de Israel que los muchachos las van a probar, no te asustes porque van a estar pasando, y dicho y hecho, estábamos filmando y chum, 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 Los tiros unos ahí. tiros, sí. Ustedes tenían permiso para filmar ahí. Sí, totalmente. Después, por ejemplo, la escena final de la batalla final esa que hay ahí, era una escena larga que nos demoraba más de un día. Fueron 3, y teníamos que filmar de tarde por la posición del sol, ¿no? Para que tuviera continuidad. Entonces, la dirección de arte hizo un arreglo con los autos, poniendo autos de época, qué sé yo, y al tercer día de repente yo veo un auto que no corresponde ahí, y entonces le digo al chico, che, ese auto está mal ahí. Y me dice, sí, pero va a tener que quedarse. ¿Por qué? Y porque adentro tiene un presunto, un cadáver. Un cuerpo, por eso, sí. presunto es. Sí, que lo juzgaron ayer y lo van a ir a desovar hoy de noche. Está el tribunal del crimen mucho en Brasil, ¿no? Que hacen como que se juzgan entre ellos, digamos. Sí. ¿Y usted? Me quedé en el molde. Nada. ¿Se puede contar, César? No sé si cualquier cosa. La parte usted dice que también fue secuestrado. Sí, eso. No, estábamos haciendo el cortometraje anterior y entonces hay todos los arreglos de la policía y la producción y todo eso, porque es un mundo, o sea, a la favela entran los autorizados por los dueños de la favela. De hecho, nosotros entrábamos a la favela, era obligatorio prender las luces de adentro del auto, pasar despacito por lo que es la portera de entrada, poner la cara cerca de la ventana para que nos vieran los tipos de arriba y nos dieran para adelante, ¿no? Entonces, cuando nos iban a buscar, llegábamos a la favela de madrugada, oscuro, el chofer prendía las luces del auto, todo el mundo se ponía en la ventana así, mostrábamos la cara y seguíamos. Entonces, bueno, era todo acordado con los que mandan en la favela. Entonces, que yo pensé, perdón, que era cuando filmaban la película. No, fue cuando hicimos el cortometraje ese que te decía que tuvimos mucha suerte porque ese cortometraje fue una clase de todo. De esto, por ejemplo, para la producción de que no se podía filmar en Ciudad de Dios porque como Ciudad de Dios no tiene fronteras claras, los bandos están siempre cambiando. Entonces, de repente estás filmando aquí y crees que estás en el territorio de fulano y no, anoche fulano tomó ese territorio y hoy es de ciclano. Entonces, se le complica mucho a la producción para eso, ¿no? Entonces, estábamos filmando en Ciudad de Dios cuando la policía aprovechó nuestra entrada y entraron policías junto con el equipo, porque dejaban entrar al equipo de filmación, pero los policías se colaron con nosotros y secuestraron a un traficante que estaban buscando hace tiempo. Y bueno, lo secuestran a él y los tipos están enfurecidos. Entonces, estamos filmando ahí y de repente viene un chico, se para al lado mío, saca un arma y me lo pone. Claro, porque si vos querés detener un equipo de filmación, ¿a dónde apuntás el arma? A la cámara, claro, al que está con la cámara. Entonces me pone aquí y grita, bueno, de aquí no se mueve nadie, no se preocupen que no les va a pasar nada, pero hasta que la producción nos encargue de que devuelvan a nuestro compañero. Y entonces la producción tuvo que negociar ahí con la policía para que lo soltaran, porque si no, nosotros no salíamos. De hecho, el tipo me dice, mira, no te quedes parado, aquí vamos para dentro del bar. Entonces fuimos para dentro de un bar y quedó ahí él con el arma mientras la producción negociaba. Y yo, bueno, estaba esperando.
Y pasó 1 hora y tanto y viene la producción y dice, ya está. Entonces el tipo fue, le informaron, sí, está todo bien, está, chao. Nos liberaron. Entonces, ya te digo, el cortometraje sirvió De experiencia de... para todo, para sí. producción, cómo filmar en la favela, para nosotros de cómo tratar a los gurises. Y César, después de Ciudad de Dios, usted entra en el mundo de Hollywood, en el gran mundo de Hollywood. Sí. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre el cine latinoamericano y el cine de Hollywood? Yo digo siempre en joda que es cero. 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 ¿Ninguna o por el No, dinero? no, calculo? varios ceros al final del presupuesto. Esa es la diferencia. Sí, pero calculo que tener más equipo y todo. Es otro mundo, es otro mundo. ¿Y a usted qué fue esa primera? Digo, porque nosotros hacíamos películas en Brasil por $200.000, ¿no? Y de repente estoy filmando El jardinero fiel que costó 35 millones. ¿No? Es varios ceros. Sí. Y la diferencia más allá de directores, porque usted recién hablaba antes, Fernando Meirelles, de la arquitectura y que delegaba mucho en usted, pero trabajó con Spike Lee, trabajó con Tony Scott, que para mí tiene una parte estética visual hermosa. Trabajó con otro y va trabajando con más directores. ¿Cómo es el director? ¿Hay directores que lo dejan más libre, otros que ya le dicen no, se hace así? Sí, sí. Cada director tiene un estilo diferente. Yo cuando daba clase de fotografía explicaba eso, que contemporáneamente tuvimos a Bertolucci y a Coppola. Y Vittorio Storaro, el fotógrafo de ambos, lo contaba en un libro muy bueno, lo contaba muy claramente. Decía, Bertolucci llegaba al set con el visor de director, se ponía y te decía, Vittorio, lente 75 aquí, exactamente. Y Coppola, en compensación, traía a los actores, los hacía ensayar y decía, Vittorio, ellos van a estar conversando aquí. Entonces, viste, de un director que te dice, Tony Scott, por ejemplo, que lo mencionaste, tenía una cosa divina que era, él se despertaba a las 4 de la mañana, la producción le había producido el guión impreso en media hoja, entonces él quedaba con la hoja A4 típica, mitad blanca, mitad el guión, y entonces con unas lapiceras Parker muy conchetas, él dibujaba un storyboard de una precisión impresionante. Si querés después te muestro, Bueno. Lo tengo ahí. Entonces, eso, son estilos cada uno. Digo, Tony Scott sabía el lente, la posición, todo, y Coppola, no puedo decir que es menos director que Bertolucci. ¿Y usted cuál prefiere o es indiferente? Yo prefiero ayudar al director a elegir, porque lo leí el guión, lo trabajé con él, y entonces prefiero proponerle cosas y me gusta más. Sí, porque cuando el director, como Tony Scott, te dice, haces un trabajo muy mecánico, ¿no? Tenés poca participación. Yo por eso digo, porque me gusta mucho el documental. El documental vos estás libre, Sí, ¿no? claro. Estás filmando aquí, pero de repente, ¿no? El documental tiene eso, entonces Y la experiencia de ser director de fotografía, si bien ya había a director, por ejemplo, en una película como El baño del Papa, a mí me encanta, es una película hermosa. Le voy a preguntar, para mí veo mucha cosa en el neorealismo italiano, en todo, la estética, total. la iluminación, Sí. y la historia de vida sobre todo. Me parece muy del neorealismo, ¿no? Esa historia Sí. cotidiana de... Ojo al gol, eso es Enrique Fernández 100%. Sí. Ah, porque él fue es de codirección, Melo. perdón, sí. Él es de Melo y la historia, yo lo ayudé a él a contar la historia cinematográficamente, pero el guión, yo lo ayudé con una parte del guión, pero el 80% de la historia es de él. Sí, pero... La forma de contarla es mía, porque bueno, como
director en la cámara, pero los personajes y los diálogos y todo es de él. Sí, está brutal además, Sí, ¿no? sí. Ese personaje de la frontera, que vivía en frontera, Sí, sí, entonces sí. nos sentimos identificados también. Pero después también hizo Artigas La Redota y ahí Sí. imagino que para usted a nivel personal fue el personaje, sobre todo trabajar con ese personaje, ¿cómo fue para usted? ¿Sí? Fue un desafío, fue muy divertido porque, claro, porque en el Uruguay Artigas es todo, ¿no? Entonces yo le decía a Pablo Bierzi, con quien estábamos escribiendo, yo le decía, Pablo, la ventaja que yo tengo es que yo hago la película y me vuelvo para Brasil a esconderme. Porque la cantidad de gente que va a estar en desacuerdo Claro, sí. ¿no? Tocar nada más que los Cuando- mitos, ¿no? Cuando elegimos a Smoris, nos querían matar. A un tipo del candombe, de las murgas, y lo hizo bárbaro. No, para mí hay una escena de Smoris que está en el campamento indígena que es impresionante, ¿no? Cómo entra en el personaje. Sí, todo, sí. Bueno, César, para no molestarlo más, pero ¿cuáles son sus consejos, digamos, a los cineastas nuevos o más que nada la parte de dirección de fotografía basada en su experiencia, en todo? Que filmen. Yo me acuerdo, Fernando Birri, el cineasta argentino, fue director de la Escuela de Cine, entonces yo era su empleado. Y cuando se recibe la primera generación, él les entrega los diplomas, qué sé yo, y hace un discurso y termina el discurso diciendo: chicos y chicas, cineastas, a inundar pantallas. Inundar pantallas, es eso. Hay que filmar. Sí. Hay que filmar y ver lo que filmaste y ver esto me provoca tal emoción, esto me provoca tal otro y hacer. Y la última, todo este tema de la tecnología, la inteligencia artificial y en toda esta charla usted hablaba mucho de cómo era caro filmar antes y democratizó mucho lo digital. A veces Sí. nos olvidamos de Sí, que sí. era muy elitista Sí, y ahora sí. una persona Sí, puede agarrar sí. una cámara, todo, Sí, sí, pero ahora sí. está el tema de la Sí, inteligencia ojo al artificial. gol. Yo estoy filmando con celular. Pero usted está filmando con celular. Sí, películas profesionales. Una película que acabo de hacer ahora profesional, mezclé una cámara cara con iPhone. Posta. Sin problema. Ningún problema, no, lo ves en la pantalla grande y no lo puedes creer. Sí. Y usted, bueno, ¿qué le parece todo este movimiento que está viniendo para usted? Me parece democratizador. Es eso, porque antes el cine era para la élite que tenía acceso a los equipamientos y todo. Hoy en día, No quita trabajo, eso le pregunta también, porque pienso mucho en la edición, montaje que usted planteaba, de darle muchos planos y todo, y ahora se está utilizando mucho sí. montaje, digamos, hecho por... Y cambia, sí, cambia. Cambia. El mundo va evolucionando, el ser humano va evolucionando y las cosas cambian. Pero bueno, yo creo en el ser humano, que el ser humano tiene una capacidad de selección y va a terminar optando por lo bueno y va a terminar... Sí. Bueno, César, muchas gracias No, por, gracias a por la ustedes, entrevista, un un gusto. placer tenernos, sé que cambiamos un poco de ambiente, que siempre estamos en el bar, como siempre digo, Ujú. pero hoy creo que ameritaba el hecho de tenerlo a usted, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.